Muy buenos días y feliz jueves. Bienvenidos todos a nuestro webinar académico. El día de hoy les estamos presentando acerca de la prueba de impedancia en baterías estacionarias, prácticas recomendadas y análisis de resultados. Mucho gusto, mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la asistente de marketing para Latinoamérica. Me presento, cualquier cosa que necesiten, me pueden preguntar sin dudas. En la siguiente slide ustedes van a poder ver en dónde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios. Esta es la manera en cómo ustedes pueden preguntar cualquier cosa durante el seminario, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran decirnos, lo pueden encontrar ahí y lo pueden hacer ahí. Les comento que esta sesión será grabada y les invitamos a que visiten nuestra página csa.megger.com/webinars para que vean nuestros próximos webinars. Al final recibirán un certificado de asistencia y el mismo se les dará en base a la información que ustedes nos van a dar cuando llenen la encuesta al final del webinar. El temario del día de hoy va a ser factores que pueden afectar las mediciones, prácticas recomendadas para obtener resultados confiables, aspectos a considerar durante el análisis y la comparación de resultados. Con mucho gusto les presento el día de hoy como panelista nos acompaña Roberto Sartori. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Daniela, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. ¿Cómo has estado? Gracias por la invitación, por la asistencia que nos da siempre en estos webinars. Y bueno, un gran saludo para toda la audiencia y como siempre digo, para la audiencia también que nos sigue en las sesiones grabadas. Sean todos bienvenidos. Siempre el mensaje que se cuiden mucho estos días, todavía un poquito más. Ya vamos a comenzar con las visitas más presenciales y los eventos más presenciales. Una cosa que quería comentarles, este mes de septiembre es para nosotros el mes de las baterías, así que está compuesto por este y otro webinar que va a ser anunciado en breve. Al final de esto vamos a anunciar un poquito sobre también un congreso que estamos coordinando sobre energías renovables. Y también en este mes va a haber alguna promoción que ustedes pueden consultar también a los representantes de Megger de cada país. Así que es una mezcla de cosas que estamos haciendo, también notas técnicas interesantes que estamos recibiendo. Gracias, Daniela, por ese soporte. Y bueno, este webinar, si bien obviamente es académico, también vamos a hablar un poquito sobre algunos ejemplos de los equipos, los instrumentos que permiten hacer estas pruebas. Estos instrumentos, casualmente de los que nosotros vamos a mencionar brevemente, se fabrican en Estados Unidos y es de donde viene la presentación, el webinar, el seminario que se va a presentar el día de hoy. Por eso no se sorprendan que esté en idioma inglés, porque realmente es una presentación original de fábrica, hace referencia a normativas, a formas de trabajo, así que sepan entender que esté en su formato original, lo que también le da también su valor, es el formato original que se utiliza en Estados Unidos de fábrica, así que, pero bueno, no se preocupen tampoco porque es todo muy claro, con diagramas y demás, y aparte porque tenemos realmente la presencia de un muy buen amigo de Estados Unidos que habla español, que es el ingeniero Bolni Naranjo, a quien vamos a presentar en breve, que, bueno, ustedes ya lo conocen y tiene un profundo conocimiento de las baterías, tanto de la parte normativa como de las pruebas en campo, ¿no? Así que ahora sí, Daniela, te dejo la palabra para que presentes al ingeniero. Adelante. Gracias, Roberto. Buenos días, Bolni, ¿cómo estás? Bolni va a ser nuestro expositor el día de hoy y él es un Senior Applications Engineer en Megger y nos acompaña en Megger desde el 2011. Bolni, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Daniela y muchas gracias Roberto por la presentación, por la introducción y pues bueno, muy contento de estar aquí con ustedes hoy, listo para brindar esta información el día de hoy. Estamos pensando, lo que tengo programado es más o menos una hora de presentación y pues bueno, listo para empezar. Perfecto. Entonces, sin más, Bolni, te damos la palabra y les recuerdo que cualquier pregunta o comentario que tengan nos lo pueden dejar en en la cajita de preguntas y gracias, Bolni, puedes empezar. Muchas gracias, Daniela. Bueno, bienvenidos nuevamente y pues esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, una
una pequeña introducción, digamos que un razonamiento de por qué utilizar la prueba de impedancia y pues su nombre original o su nombre genérico es la prueba de valores óhmicos. Luego vamos a ver el principio de prueba, o sea, lo que se hace, cómo funciona la prueba y qué es lo que se hace para obtener el resultado. Y lo más importante es la parte de las prácticas que debemos tener para obtener buenos resultados antes y durante la prueba, las consideraciones que debemos tener. Luego vamos a pasar a revisar los resultados. Esta es realmente la parte más importante de la presentación, o en lo que más me quiero enfocar, en lo que más voy a dedicar tiempo. Cómo revisar esos resultados y cómo hacer el análisis de los valores de impedancia. Y pues finalmente los efectos de los modos de falla en cuanto a la capacidad de la batería, que es realmente lo que nos importa. Y finalmente, pues un resumen de la presentación, un corto cierre de la presentación, y luego Roberto nos va a presentar algunos productos recomendados junto con un video que vamos a mostrar respecto al principio o la forma de hacer la prueba. Entonces, pues lo primero es hablar sobre la importancia de las baterías. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a hablar de hacer una prueba en baterías? El banco de baterías es quizá el elemento más económico, lo menos costoso en una subestación, en un sistema eléctrico o de pronto en un sistema de telecomunicaciones. Si vamos a hablar de otro tipo de baterías, pues sí va a ser un poco más costoso si hablamos de tecnologías nuevas, pero estamos hablando de baterías de ácido, de plomo ácido. Estamos hablando de baterías ventiladas o VLAs y también hablando de baterías BRLAs o las mal llamadas libres de mantenimiento o selladas. Ese es el contexto de lo que estamos hablando aquí. Y pues básicamente, o volviendo al inicio de este punto, es que son el elemento más económico de una subestación, son quizá el elemento menos preocupante o lo que menos nos preocupa desde cierto punto de vista, pero es el elemento que es quizá más importante para la operación de la subestación o de un sistema de telecomunicaciones, a veces también de un sistema de centro de datos. Es el corazón de la operación, del control y de la protección de un sistema, y si no tenemos una buena batería que nos respalde el sistema que está supuesto a respaldar, pues no va a funcionar nada. Ellas están ahí para poder soportar en casos de que no haya un suministro de potencia. Entonces, son realmente importantes y las prácticas de mantenimiento no son a veces las mejores y con mucha razón, porque puede ser demandante. Si estamos hablando de la prueba real que nos dice cuál es la capacidad real de la batería, cuánto nos puede entregar, entonces es una prueba que que demanda mucho recurso, demanda mucho tiempo, es costosa, puede llegar a ser costosa. Entonces es una prueba que de pronto no hacemos con mucha frecuencia. Sin embargo, pues es la prueba reina, digámoslo así, es la prueba que definitivamente nos dice cuál es la condición de la batería, pero por sus mismas dificultades o por su mismo costo, pues hay otras alternativas, y eso es lo que estamos hablando aquí. Es una prueba de impedancia, es una prueba alternativa para el diagnóstico o la evaluación de la condición de una batería. En la IEEE estamos hablando que la IEEE tiene dos estándares, o tiene un estándar para cada tipo de batería, y lo tiene tanto en las prácticas de diseño, las prácticas de instalación, pero también hay normas para las prácticas de mantenimiento. Y en el caso de las baterías ventiladas, las VLAs, es la IEEE 450. Para las baterías selladas que tienen alivio por válvula, las VRLAs, es la IEEE 1188. En la 450, la prueba de valor óhmico es una prueba alternativa, es un método que está en uno de sus anexos y que se recomienda o se tiene ahí dispuesta para que se utilice como un método alternativo para evaluar la condición de la batería.
En la 1188, en las VLAs, en las baterías selladas, por el contrario, es una práctica recomendada. Ahora, aquí quiero hacer una distinción o quiero mencionar una de las razones por las que en las baterías ventiladas es una práctica recomendada y no recomendada. Es una actividad alternativa y no recomendada, es porque las baterías ventiladas se puede ver a través del contenedor, se puede, digamos que hacer una inspección visual, se puede determinar qué puede estar fallando o si está empezando a tener algún deterioro, por lo menos con una breve o una inspección visual que es muy fácil de realizar. Y el otro aspecto técnico por el cual a veces no es tan recomendada o no se recomienda de lleno, es porque las baterías ventiladas tienen una impedancia muy baja. ¿Y esto qué significa? Que para poder medir esa impedancia tenemos que utilizar un equipo de mayor potencia en cuanto a la corriente que nos puede entregar para hacer la prueba y en ese caso pues los fabricantes no se han enfocado mucho en eso. Entonces, Megger tiene un equipo que tiene la capacidad suficiente para medir baterías ventiladas y con toda la confiabilidad del caso para poder medir esa impedancia tan baja. Esa es una razón técnica por la que a veces no se utiliza esa prueba. En cuanto a las baterías selladas, es una práctica recomendada y es precisamente porque no podemos ver a través del contenedor, no podemos saber qué está pasando dentro de la batería, si se está deteriorando o no, si se está formando depósitos del material activo, si está empezando a deformarse las placas. No podemos conocer absolutamente nada y la única forma es a través de una prueba de impedancia. Entonces, y paradójicamente está recomendada cada trimestre. Entonces, por eso la pregunta que tengo ahí, ¿por qué libre de mantenimiento? En realidad, y por eso lo mencioné al principio, las baterías selladas no son realmente ni selladas ni libres de mantenimiento. No son selladas porque tienen una válvula por la que van a liberar el electrolito cuando tienen una temperatura muy elevada, cuando se están cargando y se incrementa la temperatura, ese electrolito puede pasar a estado gaseoso y si la presión excede ciertos valores, entonces va a liberar ese gas y finalmente las baterías selladas o libres de mantenimiento terminan secándose, se quedan sin electrolito y es ahí donde pierden mucho de su capacidad. Entonces, no son libres de mantenimiento tampoco porque hay que estarlas revisitando más frecuentemente. Si comparamos las frecuencias de visitas para hacer mantenimientos, pruebas de mantenimiento e inspecciones, es mucho más lo que se me requiere en las baterías de válvula. Entonces, y finalmente, para cerrar ya eso, pues de pronto no aplica mucho para ustedes, pero aquí en Estados Unidos es una de las pruebas aceptadas por la regulación para poder determinar si la batería está en condiciones de operar el sistema. Y este documento que menciono aquí, el NERC PRC 005, es un documento que surgió como consecuencia del apagón del 2003, en el que pues, falleció mucha gente y pues parte de la culpa del apagón fueron las baterías y se volvió una ley con unas multas muy onerosas en cuanto al no cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento de las baterías y por lo menos esta es una de las alternativas. Entonces, esto es una parte de la justificación de por qué esta prueba. Esta prueba de valores óhmicos nos permite hacer una prueba en línea, es una prueba muy económica en comparación con la de la prueba de descarga, la prueba de capacidad de una batería. Y eso pues la hace una prueba muy factible de utilizar, bajo costo, en línea, no se causa ninguna perturbación al sistema, no tenemos que sacar la batería de operación, absolutamente nada. Entonces, el único
contrapeso a eso es que requiere interpretación, requiere un análisis y requiere un manejo muy juicioso de los datos y de las prácticas de prueba, y pues es ahí la otra el razonamiento para hablar de estos, de tener esta presentación que estamos teniendo hoy. Se deben tener unas prácticas consistentes para obtener buenos resultados y poder hacer un análisis de tendencia de los resultados que se van obteniendo y poder hacer una interpretación adecuada. Entonces, nuevamente, esta presentación vamos a hablar de las prácticas recomendadas y de los métodos de análisis. Bueno, entonces, ¿por qué valores ómicos? ¿Por qué esta prueba nos puede decir cuál es la condición de la batería? Aquí vemos, pues en la gráfica o en la foto, vemos una batería típica de plomo ácido, es una batería ventilada. Y pues aquí abajo vemos también cómo se modela esa batería cuando la queremos ver en términos eléctricos. Entonces vemos que es un conjunto de inductancia, capacitancia, resistencia, es una pequeña red de impedancia que pues cada uno de esos elementos, cada uno de esos componentes del circuito que tenemos ahí, de ese modelo, representa diferentes partes de la batería. Nos representa la resistencia de las placas, la resistencia del electrolito, de las interconexiones, nos representa diferentes aspectos en la parte resistiva, también nos representa el estado de carga, cómo se va dependiendo del nivel de carga de la batería, nos va a reflejar una resistencia, nos va a reflejar una capacitancia. Vemos que hay también una pequeña inductancia y hay lo que se llama una capacitancia de doble capa. Entonces, todo esto se puede, si hacemos una prueba en la que caractericemos ese valor óhmico, a medida que la condición de la batería cambie por deterioro, por envejecimiento, por mal uso, esa misma característica eléctrica, esa red de resistencias, de impedancias, de capacitancias va a variar y podemos, si vamos haciendo un análisis de tendencia, podemos determinar cuándo tenemos una batería que ya no está en capacidad de operar tal como lo especificó el fabricante. La prueba se puede hacer con los dos tipos de señales, con la señal alterna, con corriente directa. Y una desventaja de hacerlo con corriente directa es que no vamos a tener una imagen completa de ese circuito eléctrico que estamos representando, que estamos viendo aquí. Entonces, por eso es que nosotros hacemos o recomendamos la prueba de impedancia. En la prueba de impedancia, pues estamos hablando de una señal AC y estamos midiendo, digamos que toda la característica de ese modelo que estaba mostrando aquí. Vamos a obtener las capacidades, las propiedades capacitivas de la batería y si usamos el DDC, pues no vamos a tener esa característica capacitiva. Ahora, al utilizar AC, también significa que pues, tenemos que tener una frecuencia. Entre más baja la frecuencia, mucho mejor, pero irse en una frecuencia muy baja significa que cada prueba, cada medición, pues tiene que tener siquiera unos 2 o 3 ciclos de esa señal que estamos utilizando, y pues en menor frecuencia vamos a tener un mayor periodo, significa que va a ser más lenta la prueba. En el caso nuestro utilizamos 60 ciclos, alrededor de 60 ciclos, y eso pues nos da una buena representación de la parte capacitiva de la batería, de la parte reactiva, digámoslo así. También. Bueno, entonces, ¿cómo se ejecuta la prueba? La prueba se basa en el principio de inyectar una corriente a través de la celda o de la batería y medir una caída de voltaje. Inyectando una corriente y midiendo una caída de voltaje, pues podemos, utilizando ley de Ohm, podemos calcular ese valor de esa impedancia y obtener esa característica. Aquí en la imagen estamos viendo un equipo que inyecta corriente a través de todo el banco. Este es el equipo que les mencionaba que tiene una buena capacidad de corriente, puede inyectar hasta 11 amperios o 10. Y es una conexión que se deja permanente ahí mientras estamos haciendo la prueba y
lo que hacemos es medir la caída de voltaje en cada una de las celdas y pues aquí la imagen de pronto no hace mucha justicia, pero pues aquí está el diagramita de la red eléctrica, que es la que va a estar cambiando a medida que la batería tiene, tiene un deterioro. Entonces, ese es el principio de la prueba, ese es el concepto general de la prueba. Ahora, lo bueno y una de las cosas que pues es extremadamente benéfica de hacer esta prueba es que al hacer esa prueba estamos haciendo otras pruebas también o podemos obtener otros resultados. Las puntas de prueba que están representadas aquí, pues en realidad lo que son es un voltímetro. Les estoy mencionando que lo que hace es medir una caída de voltaje, entonces pues es un voltímetro, entonces se puede utilizar ese mismo voltímetro para medir el voltaje de flotación de la celda, el voltaje que tiene en ese momento la celda, o sea, ya estamos hablando de medir un voltaje de DC. También podemos medir la corriente de flotación. Si tenemos la herramienta adecuada, podemos medir la corriente de flotación que está circulando en ese momento por la batería. Ya vamos a hablar más de esto. Podemos medir también la corriente de rizado, que no es, es algo que va en contra de la salud de la batería. Y también podemos medir la resistencia de las interconexiones entre celdas. Medir una resistencia, pues, bueno, ya lo definimos, es circular corriente y medir caída de voltaje, y eso es lo que estamos haciendo. Y adicional a eso, cuando se utiliza un equipo que puede inyectar a través de todo el banco, nos estamos haciendo una prueba indirecta y es que estamos verificando la continuidad. ¿Por qué verificar la continuidad? Porque hay las baterías selladas, las baterías de válvula, estas baterías tienen la característica de que cuando fallan, fallan en modo abierto. Uno de los modos de falla es en modo abierto. ¿Por qué? Porque se quedan sin electrolito para estarlo evaporando, entonces pierden contacto las placas con el electrolito o se abre el circuito y en ese caso entonces en realidad la batería no puede circular corriente. Entonces uno de los modos de falla es en circuito abierto y es muy importante por lo menos hacer una verificación de continuidad. Esa es otra de las ventajas de hacer esta prueba. Aquí vamos ya para terminar con el tema de la operación del equipo, vamos a ver un video. Roberto nos va a explicar cómo es la operación del equipo y ya déjenme, ya lo pongo a caminar aquí. Ok, listo. Ok, Roberto. Ok, gracias, Volney. Sí, un poco lo que comentó Volney, vemos acá en forma práctica este data logger y medidor de voltaje. Lo primero que hace es, bueno, lo configuramos, lo encendemos y lo configuramos para lo que es la medición de la corriente de Ripple. Se conecta, como pueden ver en la parte inferior, con este cable que termina en una pinza amperométrica, en un TC o transformador de corriente, que este va a medir solamente corriente alterna, que va a ser la famosa corriente de Ripple o de rizado, que circula a veces por los puentes, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es la inyección de la corriente de prueba, o la señal de prueba. Lo anterior era la corriente de alterna que venía de un cargador, quizás por problemas en su regulación, en su filtrado. Pero ahora vamos a hacer la medición de la corriente que inyecta, la corriente alterna que inyecta el propio equipo. Este es el transmisor, por así decirlo. Vole, ayúdame por favor, creo que el video quedó como congelado. Quizás ahora sí. Entonces, este cable que acabamos de conectar en los terminales tipo cocodrilo se aplica tanto en el poste negativo como en el positivo. Y como ven acá ya está, se enciende fácilmente y la pantalla y el piloto indican de que se estableció la corriente, que sí que hay continuidad en el banco. En la pantalla de lo que es el data logger o sensor de voltaje y demás, también podemos ver el valor de la corriente que se inyectó, como decía antes, no solamente en la pantalla del transmisor, sino que también la podemos comprobar con esta pinza, conectando la pinza paramétrica en este momento, en este instante que está circulando la corriente de prueba. Y ahora viene lo interesante, que es aplicar, como comentaba Volney Naranjo,
este sensor de tensión para medir calidad de tensión, como se puede ver en la imagen, en la batería, se gatilla el equipo y la lectura pasa a la memoria, pasa a integrar lo que es la base de datos de lo que es la caída de tensión en la batería, y en este momento lo estamos haciendo sobre el puente. Eso significa que vamos a recorrer todo el banco caminando entre celda y puente, solamente levantando una mano por vez para medir todo el banco. Al final podemos hacer esta práctica que es cortocircuitar las puntas para hacer la última lectura, o también podemos medir lo que es la conductividad del conductor que va hacia el cargador. Así que bueno, al final de la prueba finalizamos el test, dejamos de inyectar la corriente de prueba y viene la etapa del análisis de datos. El análisis de datos rápido, como una evidencia, la podemos hacer conectando el data logger al transmisor, y ahí nos va a dar la opción si vamos a transmitir los datos ya sea a una computadora o a una impresora. Si se fijan, el transmisor tiene una impresora, esa carcasa metálica que se ve es una impresora de papel térmico, entonces le vamos a dar a aceptar para que en este caso obtengamos un reporte rápido en papel. Primero nos imprime los datos numéricos y después nos hace un reporte, un histograma gráfico muy interesante, donde podemos ver a simple golpe de vista si alguna de las baterías se ha desviado de su valor en forma gráfica, porque eso significa que ahí tenemos un problema, ¿no? Esa batería que aumenta su impedancia. No es este caso, parece que están todos parejos. La otra opción que yo les comenté es enviar los datos a la computadora. De esto nos va a hablar más el ingeniero Naranjo en un rato, de cuáles son las ventajas de tener los datos en el software, pero les cuento que podemos asignar no solamente los datos memorizados, sino añadir de repente imágenes, condiciones de la prueba, cualquier comentario que queramos adicionar lo podemos hacer en esta versión del Power BI Lite o en la versión profesional que vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es a modo de comentario práctico, ya que muchos de nuestros asistentes en las encuestas que nos dejan una vez terminadas las presentaciones, los webinars, siempre nos piden bueno, ver cómo se hace en la práctica esto que mostramos un poco en forma teórica. Bueno, sin más, ya, Volney, si quieres continuar con tu presentación, adelante. Muchas gracias, Roberto. Bueno, entonces aquí ya pasamos a la parte de las prácticas recomendadas, y pues el procedimiento, operar un equipo, pues es relativamente fácil. Es cuestión de revisar el manual, tener un poco de entrenamiento, pero el éxito de esta prueba es realmente no solo en la operación del equipo, sino en las prácticas que se tienen al momento de utilizarlo. Entonces, antes de realizar la prueba hay que hacer una preparación. Pues todos podemos decir que cualquier análisis depende de los valores o de los datos de entrada o de la información que estemos revisando. Y es aquí donde es importante que esta prueba se realice con muy buenas prácticas. Entonces, antes de hacer la prueba debemos hacer una preparación. Y esta preparación implica, lo primero, que la batería esté totalmente cargada. Ahora veíamos en la representación de la batería, el modelo de la batería en un circuito eléctrico, veíamos unas resistencias, veíamos unas capacitancias, y mencionaba yo que el estado de carga de la batería va a afectar el valor de la resistencia. Si el electrolito tiene una cierta densidad, va a tener un valor de resistencia, y si está en otra condición, significa, si está en una condición descargada, entonces va a tener una densidad específica diferente el electrolito, y por lo tanto va a tener una resistencia diferente. Entonces, la recomendación de ambos documentos de la IEEE es que la batería esté absolutamente cargada para que siempre probemos la batería bajo la misma condición. Y adicional a esto, cuando una batería se carga, cuando tenemos una batería, digamos que por alguna razón tuvimos que asegurarnos de que la batería sí estuviera cargada, se puso el cargador a funcionar en modo de igualación para que la batería pudiera cargar, ese proceso de carga genera un incremento en la temperatura de las celdas. Y la temperatura
pues también nos afecta la resistencia. La resistencia o la impedancia es dependiente de la temperatura. Entonces, si tenemos que hacer un proceso de carga o si sabemos que la batería operó la noche anterior o el día anterior y seguramente ya terminó su proceso de carga, de todas formas tenemos que esperar 72 horas después de que haya finalizado ese proceso de recarga, digámoslo así, que la batería haya estado en flotación por lo menos 72 horas, con simplemente en condición de flotación. ¿Por qué? Porque la temperatura y la condición electroquímica de la batería va a estar alterada, digamos que no va a reflejar unas condiciones reales. Y pues esto también tiene que ver con ese efecto de doble capacitancia que se crea por la acumulación de las cargas alrededor de las placas. Entonces se crea un efecto de doble capacitancia y dependiendo de la cantidad de electrones, digamos, que tengamos en ambos extremos o en las placas, pues vamos a tener una condición de resistencia o de capacitancia diferentes. Entonces, es por esto que la batería debe de estar nuevamente totalmente cargada y debe de haber terminado su proceso de carga al menos 72 horas antes de la prueba. Flotación durante 72 horas. Bueno, otro aspecto muy importante, ahora veíamos en el video, y como lo explicaba Roberto, vamos a ir entre postes haciendo las mediciones y pues vamos en el primer paso vamos a medir entre los terminales de la celda y luego vamos entonces a pasar entre los terminales de la interconexión entre celdas. Ahora, aquí hay un detalle bastante importante y pues la foto que tengo muestra el caso más sencillo y pues la foto que tengo ahí pues de pronto no es el mismo terminal de las baterías que vemos en una subestación, pero lo utilizo porque me sirve para mostrar el ejemplo. De pronto la tendencia es a poner las puntas de prueba en el primer lugar que nos quede más fácil y seguramente en muchas baterías el sitio más accesible para hacer la medición es sobre el herraje con el cual se está conectando las correas de interconexión al poste de la batería. El concepto y el punto aquí más importante es que la prueba se tiene que hacer sobre los postes, sobre el terminal que viene de adentro de la batería y es a veces, como lo digo, por conveniencia, mucho más fácil poner la punta de prueba sobre este terminal, sobre este herraje con el que estamos haciendo la sujeción al poste y ahí lo que va a pasar es que vamos a medir esta resistencia adicional. Esto es una resistencia adicional y aquí por eso tengo el diagrama que les mostré, les presenté anteriormente, adicional con una resistencia adicional. Esa resistencia adicional es este contacto, es una resistencia de contacto entre el terminal y el poste. Y en ese caso, si esa resistencia varía por deterioro, por algún problema de oxidación, de sulfatación, entonces vamos a ver que estamos midiendo algo adicional que no hace parte de la batería. Lo importante es hacer la medición de poste a poste en todos los casos, ya sea entre celdas o entre interconexiones, debemos hacer la medición de poste a poste para poder tener el valor real de la impedancia de la batería. Y no importa el equipo que estén utilizando, no importa la tecnología que estén utilizando, la medición debe ser directamente sobre los postes. Esto es más fácil de decir a veces que de hacer en la práctica. Yo les mencioné que aquí tengo una foto que no es directamente un poste como los que utilizamos un herraje como los que utilizamos en las baterías de subestaciones o de telecomunicaciones. Van a ser elementos más complejos, más elaborados, con mayor seguridad y protección para todos. Y el acceso al poste es difícil. Entonces, ahí algo muy importante son los accesorios que ustedes puedan tener para poder hacer esa lectura directamente en el poste. Ahí todos los equipos van a tener accesorios, van a tener puntas diferentes para poder llegar a esos terminales o esos postes de la batería como tal. En esto me tomo bastante tiempo porque es un aspecto bastante crítico y cuando veamos ya valores de resultados van a ver que de pronto la influencia que puede tener esta resistencia adicional ahí. Bueno, durante la prueba también, en el momento de ya hablamos de antes de la prueba, ya hablé del primer aspecto, durante la prueba, el segundo aspecto durante la prueba
es esperar por unos resultados estables. Veíamos ahí en el video también que se obtenían unos valores, se apretaba el gatillo y con eso se guardaba el resultado. Guardar el resultado, pues obviamente queremos hacer esto. Tenemos 60 conexiones, 60 elementos, hasta más por las correas de interconexión para hacer la medición. Queremos hacerlo rápido, pero recuerden, estamos utilizando una señal de AC. ¿Qué necesitamos? Que circulen varios, que pasen varios ciclos de la señal, que se tenga una señal estable y en algunos casos si tenemos ruido, si tenemos rizado, corriente de rizado en la batería, pues eso también puede afectar un poco la medición. Entonces hay que esperar por un valor estable, no a tomar valores aceleradamente, esperar unos 4 o 5 segundos en cada medición y de esa forma tenemos varios ciclos a través de la medición, se obtiene un resultado estable. Y luego, como lo mencionó Roberto, ahí veíamos que se puede hacer una revisión de los resultados, una impresión rápida en el sitio, o se pueden ver los valores en la pantalla del equipo. La idea es que se revisen cada uno de los valores que se obtuvieron antes de finalizar la prueba, antes de irnos del sitio, para estar seguros de que tuvimos una buena recolección de datos. Estamos en realidad haciendo múltiples pruebas y cada prueba la tenemos que revisar y tenemos que verificar. Especialmente una recomendación que yo siempre hago es tener un valor esperado. ¿Cuál es la impedancia típica de esta batería? ¿Cuál es la impedancia que debo esperar? ¿Cuáles son los valores más o menos con los que debe estar esta batería? De tal forma que si veo un valor que se sale de lo esperado, pues puedo repetir la prueba rápidamente, nos va a tomar 30 segundos más y vamos a tener una información confiable. Bueno, eso es las prácticas, en realidad es algo muy sencillo, no tiene mayor profundidad de eso, pero son muy importantes y depende de casi que de estas prácticas los resultados que vamos a ir recolectando. Recuerden que esto es una prueba que se hace repetitivamente, cada 18 meses es la recomendación para baterías ventiladas, cada trimestre para baterías selladas y pues es importante que la información sea recolectada apropiadamente porque vamos a hacer toda esa información la vamos a utilizar en el futuro para poder analizar la condición de la batería. Bueno, entonces veamos ahora la revisión de resultados. Ya hicimos la prueba, ya tenemos unos resultados. Ya verificamos que lo que tomamos en campo está por lo menos dentro de los aspectos que esperamos. Ahora sí vamos a sentarnos con más calma a revisar el reporte de pruebas. Y lo tengo más adelante, pero lo voy a mencionar de una vez. Lo más importante, una de las cosas más importantes o lo primero que uno revisa en una prueba de impedancia o de resultados óhmicos, insisto, esto aplica para cualquier fabricante de un tipo de esto, de un equipo de este tipo. Lo más importante o lo último que uno revisa son los valores de la impedancia. Hay otros aspectos que hay que revisar. El primero, por ejemplo, la corriente de flotación. La corriente de flotación a lo largo de la vida de la batería debe ser muy baja. Cuando una batería está totalmente cargada, es simplemente una corriente que circula por la batería para mantener a tope todas las celdas. Las baterías no están entregando energía todo el tiempo, ellas están en modo de espera, pero mientras están en ese modo de espera se van descargando. Es una condición natural de las baterías y por eso hay que mantenerlas a flote, es decir, con un pequeño flujo de energía para que se mantengan cargadas. Entonces, ¿qué nos representa una corriente de flotación alta? Que la batería o está entregando constantemente energía o que la batería tiene un problema y esa corriente pues es una primera indicación, es un primer indicador de que la batería está bajo alguna condición de anormalidad. Entonces, lo primero para uno saber si la prueba fue exitosa, además porque también, como lo mencioné, el primer aspecto a revisar o a tener en cuenta es que la batería no esté en modo de carga.
una corriente de flotación alta significa que va a estar en modo de carga. Entonces, si fue un error y se hizo la prueba mientras la batería todavía estaba cargando, pues es una prueba que no es válida, hay que descartar esos resultados. Si es que si la batería no tenía por qué estar en modo de carga y lo estaba, entonces ya nos empezamos a dar cuenta que hay una situación anómala en el sistema. Es un primer indicador. Luego, lo que vamos a revisar es la corriente de rizado. La corriente de rizado es una condición adversa para las baterías. No debemos tener corriente de rizado. ¿Qué va a ser una corriente de rizado? Es una consecuencia de un cargador en mala condición, no está rectificando completamente y nos está introduciendo una corriente que tiene una alternancia. Y esa alternancia lo que nos va a generar es unos microciclos. A medida que la señal sube, se está cargando, cuando baja, se descarga y pues es mínimo, por eso se llaman microciclos, pero en el largo periodo de tiempo, en un largo periodo de tiempo, pues va a ir afectando la batería. También nos genera calentamiento en la batería y el calentamiento es uno de los enemigos más grandes de las baterías de plomo ácido. Entonces, no es conveniente tener corriente de rizado, por eso el equipo, una de las primeras pruebas que hace es esa, la corriente de rizado. El límite o el criterio que hay en la IEEE es que no debe de haber más de 5 amperios por cada 100 amperios hora de la batería. Es decir, si tenemos una batería de 800 amperios hora, el máximo que podemos tener de corriente de rizado es 40 amperios. Este es un criterio bastante laxo. En el mismo comité de baterías al que yo atiendo siempre se discute eso. La idea o lo que se quisiera es ponerlo más bajo, pero pues hay diferentes calidades de cargadores que pues por costos la gente a veces tiene que utilizar cargadores más económicos o tiene unas prácticas de mantenimiento laxas que pues pueden soportar hasta 40 amperios, hasta 5 amperios hora por cada 5 amperios por cada 100 amperios hora y pues no genera un deterioro tan grande. Encima, por arriba de eso ya va a tener mayor consecuencia. Entonces, un resultado que nos muestre una corriente de rizado alta, pues hay que empezar a prestarle atención, hay que ver qué puede estar pasando y puede ser tan simple como un mantenimiento de un cargador. Entonces, el siguiente criterio a revisar en un reporte de prueba es el voltaje total. Estamos midiendo voltajes de cada una de las celdas. El reporte les va a calcular cuál es el voltaje total del banco. Y con esto lo que podemos verificar es si el ajuste o es un registro y es una prueba de cuál es el ajuste del cargador. Y pues si no hacen esta prueba, lo recomiendo totalmente que por lo menos revisen que los ajustes estén bien. Un ajuste, pues uno dice, bueno, eso se hace una vez y de ahí en adelante no cambia. No sabemos qué condiciones, quién entra a la subestación, qué procedimientos se hicieron. A veces se retira una celda del banco, a veces se reemplaza una celda del banco o se pone una celda adicional por alguna condición. A veces las cargas cambian y es necesario revisar estos ajustes del cargador. ¿Y por qué hacer tanta insistencia en esto? Porque un voltaje de flotación o un voltaje total del banco por encima de lo recomendado por el fabricante o por debajo tiene unas consecuencias que terminan siendo de deterioro para la batería. Un voltaje de flotación muy alto genera oxidación y esto genera un decremento en la capacidad, en la vida de la batería. Y un voltaje de flotación muy bajo o por debajo de los límites recomendados por el fabricante va a generar sulfatación. Una sulfatación es una generación de unos cristales, se va cristalizando el electrolito pues eso es capacidad que se va perdiendo. Y esos cristales pues hasta cierto punto se pueden disolver, pero cuando ya tienen mucho tiempo, se deja pasar mucho tiempo, se solidifican y es electrolito que se perdió y por ende capacidad de carga de la batería. Entonces, es muy importante revisar eso. Siguiente a revisar es el detalle ya de esos voltajes de flotación. Si los voltajes de flotación están muy desbalanceados,
significa que hay unas celdas que no están recibiendo carga apropiada y pues uno, ya sabemos que no van a reflejar una buena condición de la impedancia. El valor de la impedancia va a ir de la mano del voltaje. Y si la celda no está bien cargada, entonces no va a tener un buen voltaje. Ahora, es una indicación de que de pronto la celda ya tiene algún problema. Entonces, ahí ya nos empezamos a dar cuenta de cosas con esta prueba. Ya podemos ir diciendo, bueno, esta celda, cuando revise los valores de impedancia, tengo que verificar qué puede estar pasando con esta celda. Y segundo, pues esto significa que si hay unas celdas que no están con un voltaje adecuado, no están con el voltaje nominal que deben tener, significa que las otras celdas están trabajando más. Entonces, esto es un banco de una batería, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de grupo, todos tienen que aportar lo mismo y por eso pues lo que quisiéramos tener es esas celdas, una gráfica como la que vemos a la derecha. Entonces, es muy importante verificar con el fabricante cuáles son los límites, cuál es lo máximo permitido de desviación de los voltajes nominales. Bueno, lo siguiente que vamos a ver en un resultado de una prueba de impedancia es los resultados de las interconexiones, de las correas de interconexión o de los puentes entre cada una de las celdas. Y pues en este caso lo que nos interesa esto es una parte integral del sistema, o sea, el banco de baterías es un sistema de varios componentes y esto es uno de los elementos más importantes o tiene toda la importancia también del caso. Si tenemos una alta resistencia, significa que cuando la corriente vaya cuando la batería vaya a entregar corriente, pues nos va a generar un punto caliente y pues puede ser una de las causas por las cuales la celda no esté recibiendo buena carga. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso de estos, que una celda está muy baja, puede ser porque la correa de interconexión, el puente, tiene una alta resistencia y pues tiene una caída de voltaje importante ahí. Y pues nos genera calentamiento. Ya mencioné que el calentamiento es un enemigo grande de las baterías. A veces podemos tener un resultado como este en que vemos que hay una especie de comportamiento, hay como una variación, pero es como repetitiva. Pues esto va a depender de la instalación, de cómo sean las interconexiones. A veces tenemos cada 3 correas o cada 3 puentes tenemos que hay uno más largo, entonces pues lo vamos a ver así. Ahora, el criterio de evaluación es que por lo menos las correas o los valores de resistencia no deben variar más del 20 o no deben diferir más del 20% del promedio. Entonces, pues aquí estamos analizando contra un promedio, es importante saber que estamos haciendo la prueba correctamente, que estamos midiendo bien para que el promedio no sea afectado, que sea un promedio real y con esto poder hacer un buen análisis. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos también ya características de un software que les ayude a manejar los datos, que nos representa los límites. En este caso, pues aquí en rojo, la sección en rojo es la que está por encima del 20% del promedio de todas esas celdas que estamos viendo ahí. Aquí me adelanté un poco, esta era la diapositiva que mencionaba yo o la gráfica que mencionaba yo, que hay como un patrón en la variación de la resistencia. Esto no es que sea un problema de la batería, sino que es básicamente una característica de la instalación. Y en este caso, pues de pronto hay que también pensar, bueno, ¿cómo voy a calcular el promedio? Y pues un software que les permita decir, bueno, no me incluya, por ejemplo, esta celda o esta correa de interconexión, este puente en el promedio, pues es una buena herramienta, porque pues ese es un valor muy alto, esa es la interconexión entre los dos lados de la batería, a veces las tenemos separadas en 2 secciones, al lado y lado del cuarto. Entonces, tenemos ese valor que nos va a desviar todo el promedio y lo podemos sacar del cálculo. Bueno. Aquí ya nos queda pasar al análisis de los resultados, ya ahora sí vamos a hablar del análisis de la impedancia y mientras tanto, antes de pasar a eso, vamos a hacer unas preguntas. Daniela nos va a lanzar unas preguntas para que ustedes contesten, para nosotros hacer como un pequeño
poteo de lo que ustedes hacen y de lo que llevamos de la presentación, y vamos a empezar a responder algunas preguntas. Gracias, Así Volney. es. Adelante, Daniela, sí, con la encuesta. Gracias, Roberto. A continuación les voy a poner unas preguntas en la pantalla. Asegúrense de responderlas y después Roberto nos va a decir cuál es la respuesta correcta. Ok, sí, mientras esperamos que la gente vaya votando, Daniela, comentarles a la audiencia que tenemos muchísima audiencia y muchísimas preguntas para Volney. En breve vamos a lanzar solamente las 2 primeras. Y bueno, como ven en pantalla, sí, la pregunta es si cuando se hace la prueba, si el banco debe estar necesariamente con el banco dentro o fuera de servicio o exclusivamente con el banco fuera de servicio. A ver qué opinan de lo que comentó Volney y de lo que ustedes consideran en cuanto a su criterio. Si el banco debería estar, en la primera opción dice con el banco dentro o fuera de servicio, o sea que no importa. Y en la segunda opción, exclusivamente con el banco fuera de servicio, o sea, desconectado del resto del sistema. Daniela, ¿cómo estamos? Roberto. Sí. Vamos en el 57% de votos. Por favor, respondan, elijan una respuesta para que podamos conocer la respuesta correcta. Les invitamos a que miren su pantalla y nos ayuden respondiendo para ver si están prestando atención y para, saben, ver su conocimiento. Si no, Daniela, ya por una cuestión de tiempo, porque todavía falta mucho la presentación, cuando lleguemos al 50% de los votantes ya creo que ya está, porque tenemos más de 600 personas, así que 300 personas que hayan votado ya es suficiente, así que adelante con la votación. Perfecto. Tenemos el 71% votaron y el 64% votó con el banco dentro o fuera de servicio y el 36% exclusivamente con el banco fuera de servicio. Ok. Bien. Sí, evidentemente la respuesta correcta es la primera, porque con el banco dentro o fuera de servicio no afecta, digamos, que esté conectado al cargador del resto del sistema. La recomendación que dio Volney es que obviamente hayas pasado un tiempo desde el momento de carga y que el banco esté con su temperatura estable, pero el banco puede estar conectado al sistema. No necesariamente tiene que estar fuera de servicio, como sí quizás es más recomendable cuando se hacen las pruebas de descarga, donde sí el banco tiene que estar fuera de servicio, desafectado de su aplicación. Cuando hablamos en servicio, nos referimos al banco disponible para un uso en caso de que sea necesario. O sea, si el banco está conectado al sistema, podemos decir que está en servicio, ya que está disponible para un caso de emergencia, comienza a funcionar inmediatamente. Y sin embargo, nosotros estamos haciendo la prueba, sin ningún tipo de inconvenientes. La siguiente pregunta, por favor, Daniela. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta dice, las baterías libres de mantenimiento no requieren ningún tipo de control. ¿Esta afirmación es correcta o incorrecta? Por favor, voten. ¿Alguna pista ya dio el ingeniero Naranjo sobre la opinión que tenemos dentro de Megger de lo que son las llamadas baterías de libre de mantenimiento? Así que cuando lleguemos al 50% de la votación, Daniela, por favor, ya podrías lanzar el resultado. Ya estamos en el 56% y el 4% votó correcto y el 96% incorrecto. Perfecto. Bien, sí, obviamente las baterías llamadas, selladas y de libre mantenimiento, sí necesitan controles, y es lo que estamos hablando ahora. O sea, cuando tenemos baterías selladas, de todos modos, aunque el fabricante diga que es libre de mantenimiento, siempre hay un mantenimiento mínimo que es precisamente estos controles que está recomendando el ingeniero Naranjo, lo que recomienda inclusive las normas, ¿sí? De hacer las pruebas
y también mantenimientos desde una inspección óptica hasta una limpieza, todo es parte de lo que es el mantenimiento, sobre todo hablando de mantenimiento predictivo y preventivo. Quizás no invasivo, pero sí necesario para asegurar que esas baterías siempre estén disponibles en caso de necesidad. Ok, siguiente pregunta. Perfecto, vamos a la última pregunta. La pueden ver en pantalla y dice, la medición de impedancia interna de las baterías nos da información sobre. Y las opciones son estado de carga, estado de salud, capacidad de carga. Por favor, voten por su respuesta. Acá este tema en realidad no se desarrolló en particular, estamos apelando un poco al conocimiento o la intuición de que tengan los asistentes. Todavía creo que no se habló mucho de lo que es estado de carga y capacidad de carga. Sí se habló de esto en otros webinars y se va a hablar en el próximo webinar, te cuento Daniela, que vamos a tener el próximo jueves 23. Pero seguramente la gente que está en el ambiente sabe o intuye cuál es la diferencia entre lo que es estado de carga, estado de salud de las baterías y la capacidad de las baterías. ¿Sí? Exacto. Y ya tenemos el 64% de votos. El 8% votó estado de carga, el 66% estado de salud y el 26% capacidad de carga. Muy bien. Bueno, felicitaciones a la mayoría que eligió por estado de salud, porque realmente cuando hacemos la prueba de impedancia, estamos verificando el nivel de corrosión, de deterioro interno de las celdas, de las baterías, y la prueba de estado de carga y de capacidad de carga, eso lo podemos determinar realmente con una prueba de descarga de las baterías donde podemos relevar el número de la cantidad de amperes hora que tiene esa batería. Así que felicitaciones a los que optaron por la segunda respuesta. Bien, y ahora sí tenemos una actividad adicional. Tenemos mucha gente que nos está mandando preguntas y animamos a que sigan haciéndolos. Espero que tengamos tiempo para todas, no estoy seguro, pero al menos para demostrar un poco también que estamos en vivo y por respeto a la gente que está mandando sus preguntas, yo quiero, en cierto modo, molestar a nuestro amigo Volney con las primeras dos preguntas. Y esta es muy repetitiva, te cuento, Volney, porque mucha gente hizo la misma pregunta. Así que el señor Luis, no vamos a dar su apellido, solamente el nombre de pila. El señor Luis pregunta si las pruebas de valor óhmico aplican para baterías de níquel-cadmio. Ok, Roberto, muy interesante la pregunta y como dices es una pregunta bastante frecuente. Cuando empecé la presentación mencioné que estábamos hablando de baterías de plomo ácido. En realidad la prueba aplica para diferentes tipos de baterías y lo que hay es que tener muy en cuenta la característica química de cada una de las baterías, de diferentes tipos de baterías y entender cuáles son sus modos de falla. En las baterías de níquel-cadmio se presenta la característica de que el material activo de las placas no se disuelve dentro del electrolito. En este caso, el electrolito de una batería de níquel-cadmio es un elemento alcalino y pues las placas de níquel y cadmio no se disuelven dentro de ese material alcalino y puede que la condición de capacidad de almacenamiento de energía de la batería se esté deteriorando y no se vaya a ver representado en una prueba de impedancia, solo hasta el final de su vida o quizás en algunos casos ni se puede ver ese cambio en la impedancia. Sin embargo, hay otros modos de falla dentro de las baterías del níquel-cadmio, se van dando un crecimiento de unas dendritas que van a perforar los separadores y terminan creando unos micro cortocircuitos que cuando llegan a una cantidad importante pues van a cambiar el valor de la impedancia. Si estamos creando un cortocircuito entre dos placas, pues vamos a tener que su impedancia va bajando. Entonces, el punto o el resumen aquí para hacer
dar una respuesta más concreta, es que hay algunos modos de falla o un modo de falla en particular de las baterías de níquel cadmio que no se va a detectar con la prueba de impedancia y se puede utilizar, no les va a hacer ningún daño y lo que siempre menciono yo es que el valor agregado de la prueba es que estás obteniendo una cantidad de parámetros que de todas formas todas las recomendaciones de mantenimiento te van a pedir esas prácticas, esas pruebas, las pruebas de voltaje, las pruebas de interconexión de la celda, la prueba de diferentes de la condición total del banco. Entonces, no hay, un aspecto que no se va a ver, pero hay muchas otras cosas que puedes ver. Ok, perfecto. Bueno, o sea, podemos concluir que sí aplican a todos los materiales. Correcto. Con más ventajas en unas que en otras, pero aplican a todas. Bien, Uh-huh. la siguiente pregunta del señor Guillermo dice: buenos días, las baterías como equipos, ya sean selladas o ventiladas, ¿cuál es su promedio de vida útil? Esto es para comprender el estimado de sus periodos de mantenimiento. Ok. Las baterías ventiladas, digamos que el valor genérico de la vida útil, el valor que siempre conocemos, es más o menos de 20 años. Para las baterías VRLAs, las selladas, esas ya va a depender de muchas cosas y pues los fabricantes nos pueden llegar a ofrecer 15 o años, pero pues dependiendo del manejo que se le dé a esas baterías que son mucho más sensibles al tema de temperatura, va a deteriorar o va a definir cuál es su vida y podemos tener que las baterías de VRLA pueden estar entre 5 y 15 años de vida útil. Ok, perfecto. Bueno, están entrando muchísimas preguntas más. Creo que no vamos a poder responder a todas y queremos dar prioridad a la presentación del ingeniero Naranjo en el tiempo que queda restante. Lo que sí vamos a tratar de contestarlas, quizás las que no podamos más tarde, o vía mail o haciendo un panel virtual como hemos hecho otras veces. Muchas gracias por la respuesta, Bolen, y adelante, por favor, con el resto de la presentación. Bueno, entonces ya nos queda simplemente la revisión de los resultados de la prueba de impedancia, de los valores óhmicos. Ya sabemos que hicimos una medición de cada una de las impedancias o de las impedancias de cada una de las celdas y ahora tenemos un conjunto de 60 o 48 valores que necesitamos analizar. Entonces, vamos a hablar de tres formas de revisar los datos, de comparar esos datos. Uno va a ser un porcentaje de variación, porcentaje de cambio y porcentaje de desviación. Entonces, veamos de qué se trata. Esto es lo que les decía, lo último que uno revisa en un reporte de una prueba óhmica son los valores óhmicos. Algo muy importante a tener en cuenta es que la prueba óhmica o de impedancia no es una prueba de un valor absoluto, no es que nos esté entregando un valor que nosotros vamos a comparar con un valor definido de fábrica o de estándar, de norma. Siempre pongo el ejemplo de una prueba de relación de transformación. El criterio para decir que pasó o falló es 0.5% de error respecto al valor de placa. En las baterías no tenemos esa condición de valor absoluto. Y no es un valor para decir pasó o falló, no es un valor para decir que está buena o mala como tal de un solo valor. Es una prueba que nos entrega un resultado relativo. Los valores que se obtienen son comparados entre ellos o contra otros valores que pueden ser valores históricos de cada uno de las celdas o un valor que se ha establecido como una referencia y pues ya vamos a hablar de eso. Lo segundo es que el porcentaje de diferencia que obtengamos en esa variación, en esa comparación, dependiendo de la comparación que estemos haciendo, nos va a indicar cómo ha cambiado o cómo ha variado la composición química y la composición física de la batería en su parte interna, cómo ha cambiado ese circuito. Y
es un indicador del estado de salud de la batería. Esto es quizá la respuesta a una de las preguntas que se hizo ahora en la encuesta. Simplemente nos va a dar una indicación del estado de salud. Se está deteriorando, está cambiando, y es ahí donde tampoco podemos decir que la prueba es absoluta, porque no nos va a decir, ok, la batería definitivamente ya no tiene capacidad de almacenamiento de energía. Eso es una de las dificultades de la prueba, pero sí nos va a dar una muy buena indicación, y a medida que se va recopilando información y se va entendiendo el resultado de la prueba, podemos ir confiando más en la prueba. Como lo mencioné, hay 3 formas de comparar los resultados, y hay unos límites para estas evaluaciones. Para cada una de estas comparaciones vamos a tener unos límites. Lo que se recomienda siempre es que estos límites o la forma de uso de estos límites es que son puntos de inicio de evaluación. A medida que nosotros vamos obteniendo resultados y vamos conociendo más el comportamiento de la batería y vamos confirmando los análisis que estamos haciendo con investigaciones que hagamos sobre la batería, como una prueba de descarga para tener total certeza, ya nos puede ayudar a ajustar los límites que están recomendados. Lo otro es que esos límites van a depender del tipo de batería, de la química de la batería y de las prácticas de instalación y de mantenimiento. Y pues todo esto nos dice que son límites que debemos ir ajustando. Entonces, el primer análisis o la primera evaluación que podemos hacer, estamos en sitio, hicimos la prueba, tenemos los 60 resultados. Lo primero que podemos hacer es calcular el promedio de esos resultados y ver cuáles son las celdas que se desvían respecto a ese promedio en un porcentaje determinado. Ese porcentaje es del 20 al 30%. O sea, si hay alguna celda que definitivamente se sale de ese 20 a 30% respecto al promedio, es una celda que debemos marcar y que debemos ver qué pasó. Lo primero es pensar que de pronto la prueba nos quedó mal hecha, que no esperamos el tiempo suficiente, o es una celda que está empezando a tener problemas. En una presentación que hice, uno de los asistentes dijo, tengo un ejemplo perfecto para eso. Había un grupo de celdas, 2 o 3 celdas, que nos mostraba una impedancia ya salida de estos límites, y pues cuando nos pusimos a investigar y analizar qué podía estar pasando con esa celda, nos dimos cuenta que eran las celdas a las que le daba el rayo de sol que entraba por la ventana, y la verdad que las calentaba y las deterioraba, y pues fue una prueba que nos ayudó a determinar exactamente qué era lo que estaba pasando. Y pues eso es lo que está relacionado a este punto de aquí. Es una evaluación que nos permite identificar celdas malas, pero no necesariamente un banco que esté debilitado. ¿Por qué? Porque si todo el banco ya tiene un envejecimiento, estamos probando una batería que tiene 18 años, todas las baterías, digamos que han tenido un envejecimiento, un deterioro parejo, entonces el promedio no va a haber ninguna celda que tenga ninguna variación respecto a ese promedio. Entonces no nos va a servir para determinar que el banco está malo, simplemente para detectar celdas que estén malas. Y pues parte de la investigación, parte de lo que podemos hacer es revisar las interconexiones, podemos revisar condiciones de la vida de la celda como tal, qué cosas pueden estar afectando su desempeño. Y también podemos pensar que esa gráfica de voltajes que yo mostré ahora, en las que todos los voltajes variaban drásticamente entre celdas, puede ser simplemente que, a pesar de que el banco haya estado en flotación y esté en buenas condiciones, simplemente le falta una carga de igualación para balancear, que pues eso es lo que significa el término de igualación, de ecualización, es para balancear todos los voltajes. Entonces ese es el primer análisis que se hace con los resultados. Y pues si hay una celda que definitivamente no mejora, pues es indicación de que hay que reemplazarla. Un ejemplo, me gusta utilizar ejemplos de mediciones reales. Aquí tenemos un ejemplo con 60 celdas, el promedio es de 0.20 miliohmios, y hablábamos de que tenemos una variación entre 20 y 30%. Al 20% tenemos un aviso,
y al 30% ya tenemos la alarma de que la batería o la celda tiene algún problema. Aquí tenemos un punto representando el valor de cada una de las impedancias o la impedancia de cada una de las celdas, y pues tenemos el promedio, pues está aquí. Ahora, aquí pues no es tan fácil verlo, entonces aquí es donde ya empezamos a utilizar las herramientas de un software de análisis que nos muestre ya en términos de porcentaje de variación. Este sería el promedio y la variación de cada una de las celdas. En la zona amarilla están las que están por encima del 20% y en la zona roja están las que presentan por encima del 30%. Entonces aquí fácilmente podemos empezar a identificar y tomar algunas acciones de procedimiento de búsqueda de problema y de pronto acciones correctivas sobre la celda. Bueno, el siguiente método es un análisis del porcentaje de cambio. Aquí es cuando ya tenemos varias pruebas del banco. Entonces, lo que podemos es comparar uno a uno en la impedancia de la celda 1 respecto a la impedancia de la celda 1 hace 6 meses o hace 18 meses. Es una comparación de celda contra el mismo resultado de la celda. Nos puede ayudar a identificar qué celdas pueden estar a punto de fallar y pues algo importante como parte de las prácticas que también lo mencionaba, pues es tener una correcta periodicidad entre las pruebas, que las hagamos en los intervalos adecuados y que tengamos constancia y disciplina con eso para poder tener un criterio de evaluación. Ya aquí los límites están entre el 5 y el 10%. No queremos que una celda entre prueba y prueba esté cambiando drásticamente. Entonces, entre el 5 al 10% para dar margen al error, al margen a la variación de la condición, pues que no va a ser una condición estática siempre. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí vamos a ver 24 celdas, una batería que se instaló en el 2002. Hay una prueba de referencia en el 2003, en febrero del 2003, y una prueba, la que estamos comparando, es de abril del 2004, o sea, casi que un año y 2 meses de diferencia entre las dos pruebas. Y pues es una celda que no tiene mucho tiempo de instalación, es una batería con 2 años de edad. Aquí vemos la prueba del 2003, es decir, la prueba contra la cual vamos a comparar. Vemos que las impedancias son muy estables, muy parejas, no vemos mucha variación ahí. Y cuando comparamos contra la prueba más reciente, que es la del 2004, entonces vemos que hay unas impedancias que ya empiezan a desviarse. Y nuevamente, pues aquí estamos viendo son los valores, los resultados de la prueba. Lo que queremos es una comparación para determinar el porcentaje. Entonces, el porcentaje de cambio, qué tanto cambió una celda desde hace un año a hoy. Y aquí vemos que pues el software nos da el análisis o nos permite ver esas diferencias o ese cambio. Aquí podemos identificar que la celda 3, 4 y 16 están, perdón, la 3, la 6 y la 16 están ya por fuera del límite y hay otras 2 o 3 que están ya en una zona de alarma. Entonces, aquí el objetivo es revisar o investigar más puntualmente sobre esas celdas, ver qué puede estar pasando y de pronto, si es del caso, empezar a hacer algunas acciones correctivas o de reemplazo. Y el último punto, y ya con esto voy terminando en la parte del análisis y me quedan unas cuantas diapositivas, es el análisis de la desviación, que tanto se desvía el resultado de cada celda respecto a un valor de referencia. Entonces, pues yo lo mencioné al principio de esta sección, no hay un valor de estándar, no hay un valor de norma, no hay un valor estándar, no hay un valor absoluto contra el cual reemplazar. Veamos de qué se trata entonces ese valor de referencia. Pues lo primero es que es algo que nos indica, nos ayuda a hacer el análisis mucho más fácil. El asunto aquí es definir ese valor de referencia.
el criterio es un porcentaje de desviación de ese valor de referencia del 30 al 50%. Y es aquí cuando ya se puede decir que si llegamos a esos límites, a esos valores, la batería ha reducido su capacidad de almacenamiento de energía. Y es quizá esta una de las dificultades que representa la prueba, y es que no hay una correlación directa entre los resultados de la impedancia con la capacidad. Sin embargo, pues ya lo han venido viendo en los resultados que estamos mostrando, lo que se puede definir con esta prueba, y también vamos a ver otro ejemplo aquí. Entonces, una de las recomendaciones últimas ya de una prueba de impedancia es la que nos define cuándo hacer una prueba de capacidad, una prueba de descarga. En vez de estar haciendo una prueba programada, es básicamente el momento de confirmación, y podemos puede pasar la vida de la batería, y solo a los 15 años esta prueba nos dice, bueno, ya es hora de hacer una prueba de capacidad porque vemos una variación del 30 al 50%, y consideramos que esto ya nos puede estar diciendo que la batería perdió su capacidad. Entonces, ¿cómo se define ese valor de referencia? Lo más importante es obtener ese valor en una etapa temprana de la vida de la batería. La recomendación es que se obtenga a los 6 meses de la vida de la batería. Cuando una batería se construye y se le agrega el ácido, es ahí donde empieza la vida de la batería, y es en ese inicio de la vida de la batería representa que la capacidad se va a ir desarrollando. La capacidad de una batería no es del 100% o de lo que indica la placa en el momento en que se construye. Esa capacidad se va desarrollando, es un proceso químico, y al cabo de los 6 meses ese proceso químico se considera que ya se finaliza, y de ahí en adelante pues tiene un periodo de una estabilidad en su capacidad, y después de cierto tiempo empieza a tener un deterioro y cada vez se va acelerando más, va a tener un punto de un codo en la curva donde ya la capacidad va a caer drásticamente. Entonces, el momento ideal para obtener el valor de referencia, si queremos tener un criterio muy cercano a una referencia absoluta, es poder obtener este valor de referencia a los 6 meses de la vida de la batería. Y pues obviamente todas las recomendaciones, si no estamos en esa etapa de la vida de la batería, no significa que no podamos obtener una referencia, pero cuando lo hagamos tenemos que hacer las mediciones con toda la conciencia de que la batería está en muy buenas condiciones, que está muy bien mantenida, que de pronto se le ha hecho una prueba de descarga también para poder tener una certeza en ese valor. Y básicamente un valor de referencia, ese valor de referencia va a ser nuevamente un promedio, pero con valores que no representen, que estén fuera de ese promedio en cierto porcentaje. Entonces aquí vemos cómo se calcula para un banco de 24 celdas. Aquí vemos que tenemos el valor de la impedancia de las 24 celdas, se calcula el promedio, y los que están marcados en rojo son los que están más allá del 5% de ese promedio, y pues se eliminan esos valores y luego se calcula nuevamente el promedio, se hace el mismo criterio de eliminación del 5%, y finalmente se calcula el valor de la impedancia de referencia. Esto es con básicamente las que más se acercan al valor típico y de ese banco. Ahora, es muy importante tener en cuenta que el valor de referencia es para cada banco. La impedancia no depende solo de la condición interna de la batería, sino que va a depender de elementos externos. Recuerden que podemos tener elementos en paralelo, y puede que tengamos la misma batería utilizada en un banco de 60 celdas, y la misma batería utilizada en un banco que tiene dos cadenas de celdas en paralelo. Esas impedancias van a ser totalmente diferentes. Es particular para cada banco, y eso es otra de las, digamos que de las observaciones que tiene la prueba, y es que se tiene que hacer para cada banco.
Aquí vemos un ejemplo, también 60 celdas, se instaló en el 92 y tiene se midió un valor de referencia de 0.8 miliohmios, y aquí vamos a mostrar los resultados del 2002 y el 2004. En el 2002, aquí vemos que fue la primera prueba para obtener el valor de referencia. Y miren que aquí hay un caso particular, hay una impedancia que nos muestra 0. Esto es un error de procedimiento, es un error de la persona que hizo la prueba, no revisó los resultados antes de irse, pero bueno, ya se tenía todo el resto del resultado. Y pues se acepta y se sigue manejando de esa forma. Y se puede obtener el valor de referencia. Miren que esta línea roja ya nos representa ese 0.8, que es el promedio de todos estos, menos los que se desvíen el 5%, o sin contar los que se desvían del 5% en las iteraciones que sean necesarias. Aquí vemos entonces, en el 2002, comparado respecto a ese valor de referencia, ya estamos comparando contra ese 0.8, cada una de las celdas tiene un porcentaje de desviación aquí vemos 10%, casi 1%, y así sucesivamente, y vemos que hay unas celdas que ya empiezan a mostrar cierto deterioro después de 10 años. Y aquí vemos ya la primera medición con la que calculamos el valor de referencia, y vemos una medición en el 2004, es decir, 2 años posteriores, o sea, estamos hablando de 12 años después de la instalación de la batería. Y vemos ya cómo cada una de las celdas ha ido incrementando su impedancia respecto a ese valor de referencia, y están ya la mayoría en una zona roja, es decir, son celdas que la impedancia ya ha superado el 50% respecto a su valor base, y es aquí donde se considera que la capacidad de la batería ya está en el límite, ya está en lo mínimo, y esta es básicamente una indicación de que la batería debe ser reemplazada. En este caso es una empresa de energía que tiene muy bien implementado el sistema, tiene muy bien implementada la práctica de la prueba, confía totalmente en la prueba, y ellos simplemente con ver este resultado ya reemplazan la batería. A esto llegaron porque terminaron de conocer la batería, hicieron pruebas de capacidad para confirmar sus apreciaciones sobre el resultado de la prueba, y ya con eso deciden reemplazar el banco. Para finalizar, pues yo hablaba ahora de los modos de falla. Pues esto, tenemos presentaciones que hablan de esto. Simplemente quería mostrar de la IEEE, tenemos esta tabla en la que se habla de los diferentes modos de falla y qué efecto tienen sobre la resistencia o la impedancia interna de la batería, y también qué efecto tienen sobre la capacidad. Entonces, pues vemos que sin importar los modos de falla, todo lo que van a hacer es, obviamente, disminuir la capacidad de almacenamiento de energía de la batería, y pues la mayoría de los modos de falla lo que va a hacer es incrementar las impedancias de las celdas, excepto por los cortocircuitos internos que se vayan desarrollando. Lo mencioné cuando respondí la pregunta sobre las baterías de níquel cadmio, pero estos cortos internos también se van a presentar en baterías de plomo ácido. Entonces, aquí tenemos los efectos, y pues no me voy a detener mucho en esto. Con esto, pues ya paso a hablar un poco sobre el manejo de datos. Es una recomendación, y es en cuanto al software, o sea, independiente del fabricante que ustedes utilicen, pues lo importante aquí es el manejo de la información. Y hay dos acercamientos a esto, o sea, un manejo de archivos individuales, es decir, un archivo para cada celda, y dependiendo de la capacidad del equipo y del software que tengan, pues a lo mejor ese software les permite, digamos, que agrupar cada uno de los resultados de un banco en particular en un solo archivo, es decir, como una mini base de datos para cada celda. Ese es el caso, por ejemplo, con el software nuestro de PowerDB Lite, que nos permite hacer un manejo individual de archivos, por lo menos dándonos las ventajas de
agrupar todos los resultados de cada una de las pruebas en un solo archivo para cada batería. Y aquí vemos pues que nos muestra dos fechas diferentes para una sola batería. Y lo otro es hacer un manejo ya en un sistema de bases de datos, un programa que nos permita tener una base de datos completa, donde podemos tener un árbol que nos muestre la empresa o nos muestre una región específica de la empresa o de la instalación y nos muestra cada una de las subestaciones, el nombre de la batería y las pruebas que se han hecho en cada una de las baterías. Y en esto lo que nos permite es tener un sistema consolidado en el que podemos hacer un análisis comparativo mucho más fácil, podemos comparar contra otras baterías sin necesidad de abrir diferentes softwares, diferentes ventanas, diferentes archivos. Y finalmente, lo que nos permite es manejar todo de forma integrada, en el que inclusive podamos llegar a programar alarmas para determinar cuándo debemos probar cada una de las baterías. Esto, en este caso, se llama el módulo de conformidad o de cumplimiento. Y pues aquí vemos unas barras verdes, rojas y amarillas que son las que nos están indicando en qué periodos la batería estuvo en conformidad y en qué periodos de pronto ya se pasó el tiempo de prueba, está en amarillo, o está a punto de pasarse, y ya en rojo es cuando se ha pasado por mucho más del tiempo que debía haberse probado. Entonces, esto se implementó y se tiene por el tema de la ley que hay aquí, en que si las baterías no se prueban cada determinado tiempo, entonces van a estar por fuera de conformidad, y eso es lo que acarrea unas multas bastante onerosas. Y esto pues sin importar el tema de las multas, pues es algo que se puede aplicar para poder tener un buen programa de mantenimiento. Y con esto entonces termino. Básicamente pues hablamos de las prácticas que se deben tener para obtener buenos resultados. Es una prueba relativa que nos permite hacer un muy buen análisis de la condición de la batería sin llegar a darnos una condición absoluta y un valor que se pueda correlacionar directamente con la prueba de capacidad, pero está probado que es algo que podemos utilizar a cambio de la prueba de descarga para determinar cuándo cambiar la batería. Siempre recomiendo también, pues doy opiniones respecto a las preguntas que me hacen de las baterías, pero pues estoy más enfocado en el lado de pruebas. Siempre recomiendo que se consulte al fabricante respecto a procedimientos y a diferentes aspectos que se quieran sobre baterías. Con esto, Roberto, entonces te paso a ti la presentación y pues ya finalizamos para entrar a las preguntas. Sí, gracias, Volney. Y como decíamos, si esta presentación es de índole académico, no queremos hacerla comercial y hablar de productos de Megger, pero sí lo mencionamos a modo de ejemplo y lo estamos añadiendo porque de hecho hay muchas preguntas del panel de gente que tiene equipos o que está viendo cuál es la diferencia entre un equipo y otro. ¿Por qué a veces recomendamos desde Megger algunos equipos u otros? Inclusive, obviamente, el público opta por el fabricante que más le convenga en cuanto a costos y disponibilidades, ¿no? Pero para tener en cuenta lo que mostró Volney Naranjo en su presentación, el equipo que hace las pruebas de ese modo es el BY 2 o 2P, que la única diferencia que es que es 2P posee la impresora, el printer, ¿no? Y realiza todas las pruebas que comentó Volney, como la resistencia óhmica, los voltajes celda por celda, tensión de flote, lo que es la corriente Ripple. Así que es el equipo de más potencia, por así decirlo. Este equipo tiene del orden de los 10 amperes de salida, de señal de salida. Es el más indicado para bancos grandes o subestaciones grandes, ¿no? Y también es el más costoso. Pero también otro equipo recomendado, y muy recomendado sobre todo por cuestiones de su facilidad de manejo y sus funciones avanzadas y su bajo costo, es el BY 3, que hace exactamente las mismas pruebas que hace el BY 2, solamente que tiene una pantalla más avanzada. Podemos ver lo que
Antes veíamos en papel, ahora ya lo podemos ver directamente en la pantalla del equipo, es una pantalla gráfica, ¿no? O sea, tiene varias ventajas, es más, por así decirlo, más avanzado en cuanto a funciones electrónicas, nos permite ingresar por teclado muchos datos. Y la diferencia sí, al ser más pequeño, tiene realmente menos corriente de prueba. Como vemos en el slide siguiente, la corriente es del orden de los 500 miliamperes, pero es lo mínimo que se recomienda para las pruebas de bancos de baterías, sobre todo en entornos de subestaciones. Corrientes menores a 500 miliamperes ya no son recomendadas. De hecho, estaba viendo una de las preguntas del panel, cuando se aplica el equipo el BAI 2, un usuario le comenta que hay una indicación de low current, LO, y lo está informando cuando la corriente es menor a 3 amperes. O sea, para el BAI 2, que inyecta del orden de 10 amperes, 3 amperes ya se considera que hay un problema, que no es una corriente suficiente. En el BAI 3, la corriente óptima son 500 miliamperes. Si esto se reduce, estamos en valores muy marginales, donde quizás la corriente de Ripple o el ruido presente en una subestación pueda llegar a afectar la lectura. De todos modos, obviamente el BAI 3 tiene lo que se llama el analizador de espectro, como podemos ver, son ventajas que suplen el problema del ruido perfectamente. Pero sí recomendamos que la corriente mínima sea de este orden, para evitar problemas. Así que, bueno, estos son los dos equipos. Una ventaja también que tiene el BAI 3, que es a baterías. Entonces, la batería que tiene en la parte inferior permite que uno se pueda desplazar dentro del banco sin necesidad de estar alimentándose de una corriente, una alimentación externa. Así que esas son básicamente las diferencias a vuelo de pájaro. No vamos a ahondar mucho en esto. Sí, bueno, para finalizar y esto antes de pasar al rondín de preguntas, hacer un poco de lo que serían los anuncios para los próximos eventos, como ya dijimos, como parte de lo que es el mes de las baterías. Este 23 de septiembre, este jueves, como siempre hacemos el jueves, los webinars académicos. Vamos a tener la presencia del expositor ingeniero Daniel Carreño, y posiblemente tengamos un invitado de lujo, que es el ingeniero Jorge Correa. Así que estamos negociando con él a ver si se puede incorporar también. Y vamos a hablar un poco más de las pruebas de carga de baterías estacionarias y quizás algún otro anexo sobre la gente que está interesada, y vemos que el panel de preguntas hay muchas sobre cómo probar las baterías y los entornos de baterías, los circuitos de corriente continua y demás. Así que agéndense para el 23 de septiembre, y también comentarles que otro evento ya había mencionado, en el mes de noviembre vamos a tener un congreso muy importante de lo que son las energías renovables. Así que también queremos que se agenden. En el próximo slide podemos ver, por favor, Volney, lo que son los ejes temáticos de lo que van a ser este congreso, basado en lo que es el mantenimiento de parques eólicos y fotovoltaicos. También hablar un poco sobre innovaciones y normativas y demás. Así que están todos invitados, no solamente a asistir, sino también a enviar su propuesta de papers a aquellas empresas que sean proveedoras de tal vez de servicios, o que requieran servicios o productos. Van a estar bienvenidas a este congreso, que va a ser netamente académico, pero que va a tener también sus espacios de networking para aquellos que quieran concretar negocios relacionados con lo que es el mantenimiento en los parques eólicos y fotovoltaicos. Así que desde ya están invitados a adelantar sus papers. Les decía, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a ver si podemos contestar, no sé si 15 o 20, depende también de la velocidad con que podamos hacer las respuestas. Algunas son más técnicas, más académicas, reservadas para el ingeniero Bolívar Naranjo, y algunas, si se refieren al producto, quizás las voy a contestar yo en forma lo más rápida posible. Las que no se puedan responder, obviamente vamos a responder más adelante, ya sea en un panel virtual o vía email. Así que ahora sí, Daniela, si sos gustosas de adelantar las preguntas. Muchas gracias, Roberto. Antes de empezar con las preguntas, les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como @MegerCSA. Por favor, les invitamos a que conecten con nosotros, ya que nosotros siempre publicamos ahí los cualquier papel de aplicación que esté saliendo, publicamos los webinars y los eventos a los que vamos a asistir. Por favor, conecten con nosotros como @MegerCSA, perdón.
Para empezar con las preguntas, Roberto, tú nos vas a ayudar con la primera. Y Jorge nos preguntó, cuando el byte 2P aparece LO, ¿qué significa? Sí, era lo que había comentado antes, significa que la corriente que circula de prueba es menor a 3 amperes. Ahí lo que tiene que revisar que esté bien conectado los cocodrilos o que puede ser un indicativo también que hay un problema de continuidad en el banco, que lo comentó Bolívar Naranjo. Cuando no se establece la corriente de circulación de la señal de prueba, puede ser un problema en el banco también. Así que revisar los puentes y quizás también puede ser que ese banco tenga un problema en alguna de las celdas, ¿no? Así que es un indicativo de un problema. Perfecto. Volny, la siguiente pregunta es para ti. La normativa IEEE 1188 para baterías aparece como iniciativa reservada. ¿Tiene comentarios al respecto del por qué no ha sido actualizada? Ok, de pronto habría que preguntarle o aclarar qué fecha tiene el documento en el que aparece como iniciativa. Veo que la pregunta es general en cuanto a la normativa IEEE 1188 aparece como iniciativa. Entonces, pues no, es un documento ya aprobado desde hace algunos años, inclusive ya está a punto de ser renovado. Y es una guía aprobada por la IEEE. Y si de pronto la pregunta es en cuanto a iniciativa respecto a la prueba ómica, viendo ya de pronto un poco más al detalle, básicamente la prueba de resistencia o la prueba ómica se considera como una recomendación porque pues lo que mencionábamos, que no da un valor absoluto. Entonces, pues trato de responder la pregunta de un modo amplio en dos aspectos o en dos enfoques, por lo que no tengo claridad respecto al sentido completo de la pregunta. Gracias. Roberto, la siguiente pregunta. Algunas veces nos solicitan hacer pruebas de las baterías de los grupos electrógenos. ¿Este equipo se puede realizar la prueba para este tipo de baterías? Sí, seguramente estaba refiriéndose a las baterías de arranque. No hay ningún impedimento en hacer las pruebas ómicas, así que aplica perfectamente. Perfecto. Volny, la siguiente pregunta es para ti. Asumo que el banco de baterías debe de estar fuera de servicio. ¿El cargador en qué estado debe estar? Bueno, esta es quizá una de las grandes ventajas que tiene esta prueba, que no es necesario tenerlo fuera de servicio, no es necesario sacar el cargador fuera de servicio. El banco, es una prueba que se puede hacer en línea. Estamos inyectando, sí, una corriente al banco, estamos tratando de circular 10 amperios o 500 miliamperios, pero esto es una señal de AC que no va a tener ninguna influencia sobre la carga que tiene conectada el banco, no va a tener ningún efecto sobre el cargador. Y nos permite hacer una prueba sin ninguna perturbación al sistema. Y pues en ese orden de ideas, el cargador, que es la segunda parte de la pregunta, ¿en qué estado debe estar? Simplemente en flotación y pues, nuevamente la batería debe estar completamente cargada. Gracias, Volny. Roberto, la siguiente pregunta dice, ¿se debe medir celda por celda? Por ejemplo, en un banco de baterías de 480 voltios con baterías de 12 voltios, ¿se debe realizar 40 mediciones? Sí, un saludo al señor Víctor y contestarle que evidentemente sí. Como se mostró el video, hay que hacer 40 mediciones, las cuales se hacen muy rápido. La verdad que es levantar una mano y cambiar de una celda a un puente, se hace súper rápido. Y es la forma que vamos a tener la información completa de ese banco celda por celda. Excelente, Volny. Rubén nos dice, gracias por la información y su pregunta es, ¿qué es mejor para medir la condición de las baterías? ¿La resistencia, la conductancia o la impedancia? Bueno, lo que puedo contestarte o lo que es totalmente correcto responder en este caso, me estás preguntando por tres métodos diferentes, son tres fabricantes diferentes. Lo primero que significa es que cada fabricante hace la prueba de un modo diferente y
algo a tener en cuenta es que una vez se define una tecnología para hacer la prueba, los valores de los resultados no van a ser comparables. Entonces, pues una vez se define una tecnología, hay que seguir utilizando esa tecnología para poder analizar correctamente los resultados. Yendo un poco más allá, ¿qué te entrega cada una de las metodologías, cada una de las técnicas? Lo mencioné al principio, cuando se hace con DC, no vamos a utilizar, no vamos a medir todo ese circuito eléctrico, no vamos a ver toda la característica de ese circuito, no lo vamos a poder caracterizar completamente, solo vamos a ver la característica DC, y la característica capacitiva es muy importante, la característica reactiva, digámoslo así, es bastante importante. Entonces, al hacer DC, no se obtiene ese aspecto. Y otro aspecto importante respecto a la prueba de DC es que no es una prueba que inyecte corriente sobre la celda o a través de la celda, sino que es una prueba que demanda corriente de la celda. Y tiene pues sus ventajas, va a demandar una corriente más alta, va de pronto a darnos un valor, por ser una corriente mucho más alta, puede llegar a ser 40, 50 amperios de cada celda, va a darnos de pronto un valor con una mayor resolución. Sin embargo, significa que si por alguna razón tienes que hacer la prueba nuevamente, tienes que repetir un valor, pues ya utilizaste corriente, ya sacaste corriente de la batería, significa que su estado de carga bajó y los resultados no van a ser repetibles dentro de la misma prueba. Segundo, hay que analizar bien las conexiones que debes hacer para hacer cada una de las pruebas y lo que te implica hacer cada una de las pruebas. Una prueba de DC, tienes que hacer una pasada primero para medir los voltajes y después para medir las impedancias o las resistencias. ¿Por qué? Porque al descargar la celda vas a afectar el nivel del voltaje que tiene la celda. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y la conductancia, pues es otro método, utiliza una frecuencia diferente a la que nosotros utilizamos y tiene la característica de que de pronto utiliza una frecuencia muy alta que no va a ser muy apropiada para la prueba, no te va a entregar unos resultados muy correctos, digamos, en el sentido de que te va a quedar más difícil analizarlos. Entonces, también tiene otras ventajas y lo importante es que se analice. Nosotros manejamos la prueba de impedancia y pues aquí mostramos los resultados y ponemos a disposición toda la información para que ustedes puedan hacer el análisis respectivo de la técnica que más les convenga. Excelente, Volny. Gracias. Roberto, seguimos contigo y Percy nos pregunta, ¿en este equipo se puede ajustar la corrección por temperatura para medir la densidad en climas fríos y tropicales? Bueno, la respuesta es en parte sí y en parte no, y te cuento por qué. Primero, saludo a Percy. Lo que permite ajustar la temperatura y densidad es el software, el Power Light, donde se cargan los datos de otro equipo que es el equipo que mide densidad de batería, ¿sí? Que es un accesorio que trae el Byte. En sí, el equipo el Byte no permite ajustar la temperatura para medición, porque obviamente no mide densidad, pero sí lo hace otro equipo y ambas mediciones, tanto la de impedancia como la de densidad como la de temperatura, van todos al software Power Light y ahí sí se ajusta en forma automática la densidad por temperatura. Perfecto. Volny, Guillermo nos pregunta, para hacer las pruebas eléctricas, entendería que el banco de batería debe quedar primero fuera de servicio. Bueno, ya esta la respondimos, pero veo que es una pregunta recurrente. No se necesita estar fuera de servicio. Esa es la gran ventaja de la prueba, que la puedes hacer en servicio sin afectar el sistema ni el banco. Perfecto. Roberto, Jorge nos pregunta, en el byte 2P, Ripple Current, ¿es la corriente de Ripple de flotación o la suma o corriente de inyección? Ya que me coincide con la corriente de prueba en mi caso y el multiplicador, ¿qué significa? Ok, bien. A Jorge le diría que posiblemente está haciendo mal el método, o sea, en la secuencia, como mostramos en el video,
Si le coincide la corriente Ripple con la corriente de prueba, es que seguramente no tomó la precaución de medir la corriente Ripple antes de hacer la prueba, ¿sí? Porque le digo, porque me ha pasado a mí también. En el descuido o en el apuro, si uno empieza a hacer la prueba ya con todo conectado, la corriente de Ripple se va a medir, realmente va a ser la corriente de prueba. Por eso lo que hay que hacer es hacer la medición inicial sin haber conectado a uno el transmisor que inyecta la señal. Entonces, de esa forma, va a poder discriminar perfectamente la corriente de Ripple y diferenciarla de lo que es la corriente de prueba. Una vez que hizo eso, empieza la medición, tal cual como mostramos en el video, y va a tener bien diferenciado las dos corrientes. Gracias, Volney. Roberto nos envía saludos y pregunta, ¿es recomendable la prueba de conductancia para baterías de amperajes bajos usadas en UPS, como por ejemplo de 7AH? ¿Es igual de acertada que en las de amperajes altos? Amperajes altos, perdón. Ok, muy bien. La prueba de característica óhmica, impedancia, aplica para cualquier tipo de batería. Lo que hay que tener en cuenta es que estas baterías de amperajes bajos, pues típicamente van a ser baterías selladas, van a ser baterías de unos terminales muy pequeños. Entonces yo diría que es más los aspectos logísticos y los aspectos de ejecución de la prueba los que te van a dar te van a determinar si es factible o no hacer la prueba eh, por el tamaño de las baterías. No sé qué tan críticas sean esas baterías, qué tan fácil sea reemplazarlas. A veces un análisis de costos de lo que representa hacer una prueba, el tiempo, los accesorios, pues te va a representar que es más costoso hacer la prueba que reemplazar las mismas baterías. Entonces, pues sería algo a estudiar también, pero en términos prácticos, pues la prueba sí se puede hacer. Gracias, Volney. Seguimos contigo y Miguel pregunta, ¿esta prueba de alguna manera puede llegar a ser destructiva si la batería se encuentra en mal estado? Ok, para nada. La prueba de impedancia no es destructiva para nada, es una corriente que no afecta para nada a la batería ni el sistema. Esa es también una de sus ventajas, que no tiene ninguna influencia sobre el banco, no va a destruirla, mientras que una prueba de capacidad mal hecha sí puede ser destructiva para la batería. Excelente. Volney Pablo dice, buen día. ¿Existe algún criterio de descarte de baterías por tiempo independiente del monitoreo basado en condición? Esto para un banco de baterías para respaldo de unidades de generación eléctrica. Gracias. A ver si estoy entendiendo bien la pregunta, si hay alguna idea sobre o algún valor en cuanto a cuánto se debe reemplazar la batería sin necesidad de hacerle ningún tipo de pruebas. No, la verdad que no. La vida de la batería va a depender de su estado, de su condición, no de la condición, perdón, la duración de una batería va a depender de qué tan buena vida lleve o no. La temperatura, como les digo, es el peor enemigo. Poco mantenimiento, un bajo voltaje de carga, un alto voltaje de carga, todo va a afectar su condición y su vida. Entonces, no, el fabricante te puede decir 15 años, pero bajo condiciones muy, muy estrictas de buena vida y de buen mantenimiento. Entonces, es difícil decir cuándo se debe reemplazar una batería. Excelente. Gracias, Volney. Roberto, seguimos contigo y Yesid nos dice, buenos días. Cuando pruebo una batería estacionaria de 2 voltios de múltiples terminales con el byte 3, ¿puedo hacer la medición entre cualquier borne positivo y negativo o depende de la construcción interna de la batería? Bueno, gracias, Yesid, por la pregunta. Bien interesante, bien desafiante.
De hecho, yo, por ejemplo, en mi experiencia siempre lo que he hecho es tomar con dos criterios. La diagonal, que sería la forma de abarcar todos los bornes, toda la construcción de la batería, independiente de su construcción, uno sabe que si toma los bornes de los extremos, seguramente va a ser la medición más completa posible y en forma diagonal, ¿no? O sea, el positivo de la derecha con el negativo de la izquierda. El otro criterio que yo he utilizado algunas veces es tomar el valor más alto, porque si haciendo pruebas, el byte, tanto el byte 2 como el 3 nos permite el momento de disparo y elegir qué valor vamos a memorizar. Entonces, de repente, si encontramos un valor anómalo, típicamente alto, nos va a interesar registrar ese valor alto y no un valor bajo dentro de los tres posibles. De hecho, invito al ingeniero Volney Naranjo, si quiere aportar en cuanto a su experiencia, cuál es el criterio en esos casos, si utilizás el método de la diagonal o el valor más alto, o cuál método recomendarías. Gracias, Roberto. Bueno, aquí lo clave en la pregunta es el dato de que es una batería de 2 voltios. A veces vemos un contenedor, una celda, un solo contenedor que tiene varios terminales, no el positivo y el negativo, sino que tiene 2 o 3 positivos y 2 o 3 negativos. Y lo importante es saber si es de 2 voltios para significar o para confirmar que es una sola celda, que simplemente porque maneja una corriente alta tiene que dividir la corriente en 3 terminales de salida. Eso significa que internamente todo está conectado, es una misma celda y pues la medición puede ser en cualquier punto. Yo también uso el método de la diagonal, utilizo mido respecto de la celda, el poste 1 positivo contra el poste 3 negativo y así cubro todo, pero pues si es una sola celda no importa. Si son celdas diferentes que en realidad están en un solo contenedor, pues ahí sí hay que medir entre poste y poste correspondiente. Perfecto. Y quisiera agregar algo de una pregunta anterior que creo que quedó pendiente. Alguien mencionó sobre un multiplicador. Hablando de puentes múltiples o bornes múltiples, el multiplicador se utiliza porque, como les mostramos en el video y en las gráficas, hay que colocar ese transformador de corriente y a veces uno no puede tomar toda la corriente porque al haber 3 puentes, la pinza solamente permite tomar uno de ellos. Entonces el multiplicador en ese caso se utiliza para indicarle al equipo de prueba que uno está tomando 1/3 de la corriente total que circula. Ese es el motivo por el cual se utiliza el multiplicador. Adelante, Daniela. Y creo que ya por cuestiones de tiempo hacemos quizás 2 preguntas más y ya podemos terminar. Perfecto. La siguiente pregunta es para ti, Volney. Claudio nos dice, ¿el error de medición por posiciones aplica si hay puentes fijos metálicos entre elementos? A ver, el error de medición de posiciones, por ejemplo, que si hay puentes fijos metálicos entre elementos. A ver, de pronto estoy interpretando la pregunta en el sentido de que los terminales de la batería o los postes de la batería no son directamente accesibles, están cubiertos. En ese caso, si no hay ninguna opción y hay que incluir el terminal que se utiliza para conectar los puentes, pues bueno, tenemos que convivir con eso y si ninguno de los accesorios que pueda tener el equipo que estás utilizando te permite hacerlo, entonces pues no hay ninguna otra opción, ¿no? Hay que incluir esa medición ahí y en algunos casos considerar si de pronto es un herraje de acero inoxidable que pueda tener una resistencia muy alta, considerar si la batería puede tener una impedancia muy baja que pueda enmascararse en el valor de esa resistencia externa. Hay varios elementos a considerar o varios aspectos a considerar, los podemos mirar en más detalle si nos permite comunicarnos con usted y si lo desea podemos revisar en más detalle la pregunta directamente. Gracias, Volney. Y para finalizar, Luis Alberto nos manda saludos y pregunta. Este equipo también aplica para sistemas fotovoltaicos aislados, ya que cuentan con un banco de baterías para el almacenamiento de energía.
Sí, sí, por supuesto, aplica a cualquier banco de baterías, aislado o no del sistema, aplica perfectamente, Luis. Y de hecho, como veo que está en sistemas de energías renovables, lo invitamos también para el Congreso, que vamos a tener prontito. Ya para finalizar esta presentación, queremos cerrar con esta pregunta, dejando el mensaje que los equipos de prueba de impedancia de baterías aplican, son de aplicación universal, como lo comentó el ingeniero Naranjo, obviamente energías renovables, ya sea tanto para lo que es el almacenamiento como en aquellos lugares donde se necesitan baterías de servicios auxiliares, baterías de arranque, es prácticamente universal su aplicación. Así que los invitamos a todos los que han dejado sus preguntas aquí, con todo respeto, vamos a tratar de contestarla. Vamos a ver si organizamos un foro virtual o directamente por mail. Respecto a la pregunta anterior, Volney, creo que estaba un poco referida a los puentes internos para el caso de las baterías de múltiples salidas, cuando hay puentes fijos metálicos internos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después contactando directamente a quienes hicieron las preguntas para más aclaraciones. También ten en cuenta que nosotros somos especialistas, en mi caso más en los equipos de prueba que en las baterías en sí, pero vamos a tratar de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance y dentro de lo que sea criterioso para lo que es la aplicación de este tipo de eventos. Quisiera, Volney, si me acompañás con algunas palabras de despedidas, o si quisieras agregar algo más. Te cuento que debe haber una veintena o más, unos 30 preguntas más, y que posiblemente van a seguir llegando porque tu presentación ha sido muy, muy convocante. Es un tema que siempre nos atrapa y lo presentás con mucha claridad, y no siempre tenemos la oportunidad de tener un especialista de tu nivel, así que te invito, bueno, ahora sí cordialmente, si querés hacer alguna otra aclaración o ya palabras finales. No, agradecerles por la asistencia, la asistencia todavía está muy alta, obviamente nos pasamos del tiempo y pues presentarles excusas por eso, pero creo que pues tratamos de cubrir todo el tema y la mayor cantidad de preguntas que pudimos, entonces agradecerles su asistencia y a ustedes, Roberto, por invitarme, es un gusto presentar para Latinoamérica. Mi oficina es la de Dallas y pues es acá donde cubro Estados Unidos, pero me parece muy agradable trabajar para Latinoamérica siendo colombiano. Entonces, un saludo y muchas gracias para todos. Muchas gracias, Volney. Muchas gracias, Roberto, por asistir. Volney, ¿me puedes ayudar con la siguiente slide? Perfecto. Gracias. Aprovecho también para agradecer a todos los participantes por su tiempo y por estar atentos a la presentación de Volney. Les recuerdo que si es que tienen alguna otra pregunta o solicitud adicional, nos pueden enviar un email a csawebinars@megger.com. También nos han llegado muchas preguntas acerca de la presentación y del video. Les comento que un link para el video les va a llegar aproximadamente el día de mañana para que puedan ver el video, y la presentación se la pueden pedir a sus representantes locales. También les pido por favor que nos ayuden llenando la siguiente encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar los webinars, y no solo eso, sino también nos ayuda a saber quién desea una copia del video y quién desea una copia de la presentación. Entonces, por favor, al terminar el webinar, la encuesta se va a lanzar, ayúdenos llenándola. Sin más, quiero agradecer Volney, Roberto, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros y por su tiempo, por también compartir su conocimiento con todos nosotros. Gracias a los presentes en este webinar. Y sin más, Volney, Roberto, ¿algunas últimas palabras? Nada, despedirlos, muchas gracias. También lo mismo, agradecer sobre todo. Sigamos confiando en que todo va a mejorar en cuanto al tema de pandemia, y ya falta muy poco, así que a cuidarse y nada más seguir disfrutando de estos eventos. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Cuídense siempre con alcohol, mascarilla, y sin más vamos a terminar el webinar y la encuesta se va a lanzar. Por favor, llénenla. Gracias a todos y un buen día.